Noticias, profecías y futuro. Viernes, 9 de la noche en vivo por televerbo.org y en YouTube por el canal Ronaldo Pico. Siestas de Dios o judías, parte 13. Bueno, saludos a nuestros amigos y a nuestras amigas que nos ven o nos escuchan, las dos cosas. Espero que sea así. Espero que estén disfrutando de la noche del viernes, que en realidad es ya sábado para Dios, ya que los días comienzan entre las dos tardes. Hemos estado hablando, en los programas anteriores, le presentamos la gran diferencia entre las fiestas de Israel, las fiestas judías, y las de Dios. Y comenzamos con la palabra de Dios donde lo enfatiza, que es Levíticos 23. Voy a leerlo brevemente, porque es importante recalcarlo, porque seguimos pensando que son fiestas judías, y no son fiestas judías. Bueno, es que al único grupo étnico o nación que podía estarse refiriendo era Israel, a los judíos, porque era el único grupo que existía, el único grupo que él diseñó como la niña de sus ojos, el único grupo que él beneficiaba, que él protegía, que él los tenía en un nivel muy alto. Nosotros los cristianos no existían. Entonces tenía que ser una cosa dirigida precisamente a Israel, no a otro. Y Levítico 23, déjenme recordárselo, porque es importante que tengamos en mente esto para saber y no nos dejemos engañar que son fiestas judías. No. Fíjense lo que dice. Levítico 23, versículo 1. Dice, habló Yahvé. Ellos aquí dicen Jehová. Ese es otro tema que no voy a tratar en el día de hoy. La palabra Jehová no existe. Eso fue un arreglo que ellos hicieron, pero no es consistente con nada, ¿ok? Pero bueno, eso es otra explicación. Vamos a continuar. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, ¿qué le va a decir? Las solemnidades de Yahvé, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Aquestas serán mis solemnidades. ¿De quién son solemnidades? ¿De Dios? ¿De quién son? Y hay que proclamar las santas convocaciones. Eso es. Y comienza con el sábado. Dice después, 6 días se trabajará y el 7º día sábado de reposo será. El único día que Dios lo menciona por nombre. Porque anteriormente decía, primer día, segundo día, así vas a Génesis, ¿no? Tercer, cuarto, quinto. Pero ese día, 7º día, le pone sábado. Para que muchas veces dicen, pero es que no lo menciona. Ese día sí lo mencionó. Y lo hace un día muy especial. Porque dice aquí, por ejemplo, versículo 3. 6 días se trabajará y el 7º día sábado de reposo será. Convocación santa. Es una cosa aparte. Ninguna obra haréis. Sábado es de Yahvé en todas vuestras habitaciones, en todos los lugares donde tú estés. Es para que tú descanses. Pero entonces, ¿qué pasa? De ahí, y le habló a los hijos de Israel, fíjense, repito, sus solemnidades, hay que proclamarlas, santas convocaciones. En el Éxodo 12, vamos a ir un poquitico más, Éxodo 12, vamos a ver otra cosa que se menciona aquí, y Éxodo 12 menciona prácticamente lo mismo que Levíticos 23. Éxodo 12 y el versículo 16. Y esta Biblia que tengo aquí es la Biblia Cazador de Reina del 60. Viejita. Para mí es la mejor de todas. Éxodo 12, versículo 16 dice, el primer día habrá... ¿Y de qué está hablando aquí? De los días de los panes sin levadura. Si ustedes ven los versículos que lo anteceden, ustedes siempre tienen que ver por qué hay una carta, por qué están hablando de eso, lo que lo antecede y lo que lo precede. Para darse cuenta, ¿por qué? Si saca un versículo nada más, o la mitad de uno, como muchas veces hacen, no es lo que puedo hacer una historia de eso, pero no es lo que es. Y la Biblia se interpreta sola. Así que en Éxodo 12, versículo antes del 16 dice, hablando después, dice el versículo 14, y ese día os ha de ser en memoria y habéis de celebrarlo como solemne a Yahvé durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo se lo celebráis. Está hablando ahí de la Pascua.
Después, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Está hablando de los panes ácimos. La Pascua primero, panes sin levadura. Son 7 días, porque 7 es un número perfecto. Cuando una cosa se ha completado, es el número 7. Y después, que termina en el versículo 17, termina y dice: guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en este mismo día saqué vuestro ejército de la tierra de Egipto. Ese mismo día. Y es curioso porque dice aquí, en el versículo 18, en el mes primero, y el mes primero que comienza el calendario para Dios, que es la primavera, el día 14 del mes por la tarde, de las 2 tardes, comeréis los panes sin levadura, hasta el 25 del mes por 21 del mes por la tarde. Son 7 días. El día 14 del mes por la tarde quiere decir, el día 14 es el día de la Pascua. Y por la tarde ya se acabó la Pascua. Está entrando ya en el primer día de los panes ácimos. Pero tienen que distinguirlo y verlo poquito a poco, porque si no se puede confundir. Y yo no quiero que se confunda a nadie. Y le pido que chequenlo todo lo que yo le digo. Primero que nada, les ruego que por favor tenga papel y lápiz y su Biblia. Si puede buscar lo que yo voy a hacer, lo que le cito, búsquelo. Y si no, anótelo. Para después poder comprobarlo. No me crea a mí nada, porque yo puedo ser el gran mentiroso. Entonces a usted le corresponde decir: esto está llamarme, sí. Y decir: usted está equivocado. En Levítico 23, voy a regresar a Levítico 23 aquí. Y en Levítico 23, y va a ser cortico esto porque ya hemos hablado de esto y hemos mencionado, y casi es una repetición, pero para el que no lo vio, es algo nuevo. En Levítico 23 y el versículo 16 dice, y leo. Y aquí ya empieza el conteo del Pentecostés. La primera fiesta es la Pascua. Después vienen los panes ácimos o sin levadura. Y en el medio de eso están las primicias. El día de las primicias. Es la primera cosecha de grano, que incluye la cebada, y después a los 50 días viene el trigo, que es el día del Pentecostés. 50 días, 7 semanas, ya que es la única fiesta que hay que contarla. Hay que empezar a contarla desde el primer sábado, después de la Pascua, hasta el día 50. Todos los conteos dan si van 6 en el calendario hebreo. Hebreo no, en el calendario sagrado de Dios. Y ha habido su problemita, porque hay quien lo cuenta, coge el sábado de esa semana, y entonces ya no es lo que Dios dice. Pero bueno, dejando aparte eso, el versículo 16, el Levítico 23, me dice, el 15, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, no lo inventé, desde el día en que ofreciste el hombre de la ofrenda amanecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Hasta cuándo? Versículo dice, hasta el siguiente día del sábado, séptimo. 7 semanas, séptimo sábado. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Yahvé. Y Pentecostés quiere decir 50, aparte de eso. Así que hay que contar 50 días. 7 semanas más. El hecho es ampliado y explicado en el libro de, precisamente, Hechos 2. Y Hechos 2 se lo voy a leer del interlineal. El interlineal es este libro que yo tengo aquí, de libraco, que simplemente en este particular es en español, lo hay en inglés también. Está el hebreo, o el arameo, o el griego, y abajo está en español. Entonces, si voy aquí como le dije, a Hechos 2, vamos a ir a Hechos 2, y en Hechos 2 voy a verle el versículo 10. Pero se lo voy a leer del interlineal. Escuchen bien. Hechos 2, versículo 10. Fíjense lo que dice. Y leo. Frigia. Están hablando aquí del día que dio su Espíritu Santo, el día que se fundó la iglesia de Cristo, de Dios, con Cristo a la cabeza. Y entonces en el versículo dice aquí, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia. Esos son los que estaban presentes entre los 120 que habían ahí. Para el judío sí, muy bueno. ¿Por qué? Porque fueron librados de la esclavitud en Egipto, esclavitud material, física,
Y a través de esto que le da el Espíritu Santo los van a librar ¿qué? De la esclavitud espiritual a Satanás. Para el judío hay dos liberaciones aquí. El otro para el cristiano por primera vez, que no es. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice aquí Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia frente a Cirene. Todo eso es en Turquía. Y los forasteros, no eran judíos todos, y los forasteros romanos, agrega, forasteros romanos, no eran judíos, forasteros, ajenos a la nación de Israel. ¿Va? Y sigue, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, estamos oyéndoles hablar ellos en nuestras lenguas, sus idiomas, las grandes obras de Dios. Ahora, ¿qué es un prosélito? Yo se lo mencioné hace como 2 semanas, los prosélitos. ¿Qué cosa es un prosélito? Bueno, veamos bien. El prosélito, según el diccionario, el nuevo diccionario de cualquiera de los dos, el que yo tengo es un diccionario que se llama Nuevo Diccionario, pero dice prosélito. En griego, quiere decir que ha venido a unirse. Persona de origen pagano, pero convertida al judaísmo. Escuchen bien lo que estoy diciendo, esta es la definición del diccionario. Y no es el diccionario normal, es el diccionario de las palabras hebreas, las palabras arameas, bíblico, vaya. Los fariseos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Y después van a saber por qué recorrían mar y tierra para un prosélito. Eso lo pueden encontrar en Mateo 23:15. Si van rápidamente a Mateo 23:15, pueden ver lo que estoy hablando, es donde lo mencionan. Mateo 23 y en versículo 15. Y dice así, Mateo 23:15, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito. Ahí lo tienen, no lo inventé, ahí está. Un prosélito. El poeta latino Horacio considera el proselitismo como una característica del judaísmo. Santiago 1:4. Había prosélitos en Jerusalén en el día del Pentecostés, como lo leímos en Hechos 2:10, donde lo leímos ahorita. Nicolás, uno de los 7 diáconos de la iglesia apostólica, era prosélito de Antioquía. Eso lo pueden ver en Hechos 2, versículo 5. Ciudad en la que habían numerosos adeptos al judaísmo. Hechos 8, versículo 27. La familia real de Adiabena, al este del Éufrates, adoptó la religión judía. Eso está en los libros de la antigüedad. En Antioquía, de Pisidia, un gran número de prosélitos siguió a Pablo y a Bernabé. Hechos 13:43. Veamos si es verdad. Hechos 13:43. Un gran número. Hechos 13:43. Y teníamos para acá Hechos 13, versículo 43. Y dice Hechos 13:43. Y leo. Voy a comenzar. Voy a empezar con el versículo 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Ahí lo tienen. Pueden seguir leyéndolo ahí, no hay problema ninguno. Ahora bien, en el rabinismo, hablando de los rabinos, en el rabinismo se distinguen 2 categorías de prosélitos. Eso es lo que los rabinos piensan, o así opinan. 1, los prosélitos de la justicia que se adherían a la circuncisión. No han oído nunca a un mesiánico que hay que circuncidarse. El cristiano tiene que circuncidarse. Ese era el mismo problema antes. Y no tenía por qué. La circuncisión es una cosa que estableció Dios al principio, en uno de los pactos que hizo con Israel. Pero si usted no es israelita, usted no es judío, usted no tiene que hacer nada de esto.
Lo puede hacer por estética, porque le previene cierta enfermedad, por lo que sea, pero no es una obligación. Ahora bien, así que saldrían a la circuncisión. Para hacer eso, prosélitos de la justicia, tenían que estar circuncidados. Y también ofrecían sacrificios y practicaban el judaísmo integral. Los otros eran llamados los prosélitos de la menos, que son menos, de los prosélitos menos avanzados. Seguían las 7 preceptos de Noé. Hay quien cree que Noé escribió un libro, etcétera, pero bueno. Pero no se sometían a la circuncisión, o sea, creían en lo que había dicho Noé, el supuesto libro que Noé escribió, y los preceptos, que son 7, pero no se circuncidaban. Tampoco se sometían al conjunto de las órdenes judías. Nótese también, hermanos, que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, hay muchas expresiones que hablan de los prosélitos y los temerosos de Dios. Eso está en Hechos 10, que lo leímos ya, Hechos 13, 43, Hechos 18, 7. Los prosélitos así eran gentiles que habían dado su adhesión al judaísmo sin circuncidarse. Eso es lo que estamos hablando. Bueno, ya saben lo que es un prosélito. Hay 2 tipos de proselitos, ya saben la diferencia. Ahora voy a regresar un poquitico atrás a Pentecostés, porque hubo algunas cosas que no mencioné. Por ejemplo, sabemos que la crucifixión de Jesús en la Pascua fue un evento fundamental de la historia. ¿Ok? Ahora, dio la promesa de Pentecostés que esperaran allí, que la leímos ya en Hechos 2, versículos 1 a 4. Y aparte de eso, pasó algo más. Durante su ministerio, Jesucristo les había hablado a sus discípulos acerca del poder de ese Espíritu Santo, que ellos lo necesitaban y lo iban a recibir. Al obedecer fielmente el mandamiento de Dios de guardar y congregarse en sus fiestas, estuvieron preparados para poder recibir este milagro. Dios utilizó los milagros para hacer que una multitud grande se reuniera para escuchar a Pedro predicar un vehemente sermón. Eso fue el mismo día de Pentecostés. Se reunió una multitud y Pedro le da un sermón. Escuchen el sermón que da Pedro. Y eso lo pueden buscar en Hechos 2, del versículo 36 al 41. Ahora, ¿qué dijo Pedro? Dijo, sepa pues, le dijeron que pensaban que estaban borrachos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Puede ser que usted, sin haber estado presente, usted diga, ¿qué voy a hacer? Tengo esta situación, ¿qué haremos? Pero le responde, Hechos 2, 36 al 41. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas a aquellas 120. Lean Hechos 2, versículos 36 al 38 y 41. Ahora, aún después de tomar la decisión y arrepentirnos, vamos a verlo en un poco personal, y volvernos de nuestros pecados, nos daremos cuenta que aún necesitamos ayuda adicional. Y esta ayuda proviene ¿de qué? De ese Espíritu Santo. Y es por medio del poder del Espíritu Santo que nuestras mentes pueden ser renovadas y nuestra vida transformada. Romanos 12:2. Romanos 12, versículo 2. Se lo voy a leer, no lo anoté, pero se lo voy a leer porque tengo la Biblia aquí abierta. Romanos 12, versículo 2. Y de nuevo, Carcelero de Reina dice, voy a comenzar con el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Versículo 2. Y no os conforméis, ¿cómo? Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo permite que las personas
que recibamos esas leyes perfectas de Dios que sean escritas en nuestras mentes. Hebreos 8:10. Búsquenlo y léanlo. Y si le vamos a Romanos 5:5, dice lo siguiente: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestras mentes, por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Más tarde, en esta epístola a los Romanos, estamos hablando de Romanos 5:5, Pablo muestra que este amor cumple todos los mandamientos, ya que los 10 mandamientos definen en realidad cómo amar primero a nuestro prójimo, en realidad amar primero a Dios y después a nuestro prójimo, como Él quiere ser amado. Primero Dios, como Él quiere ser amado, y después al prójimo. Romanos 13, versículo 8 al 10. No creo que lo tenga aquí. Bueno, está pegadito aquí. Romanos 13, el versículo 8 al 10. Dice aquí. Bueno, anótenlo en su tiempo. Romanos 13, del 8 al 10. Más allá de todo lo que he mencionado, tener el Espíritu Santo nos hace, ¿qué más? Hijos de Dios. Hijos engendrados, no que cambiaste y ya sales una nueva criatura y ya no eres un bebé, ya eres, no, engendrado. Y vamos a verlo después. Dice, nos hace hijos de Dios con la capacidad de heredar todas las cosas. Y ahí sí vamos a ir a Romanos 8. ¿Heredar qué? No la tenemos todavía. Si vamos a heredar, no la tenemos. Vamos a heredar la capacidad de heredar todas las cosas. Romanos 8, versículos 16 y 17. Dice así: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Hijos por qué? Porque somos hijos engendrados. Ya. Cuando una persona engendra a un bebé, ya ese es su hijo, aunque no ha nacido todavía. Y esto es lo mismo. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, y si somos hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De Dios. ¿Y qué? Y coherederos de Cristo. Si empero, y aquí está la clave, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si quiero poner el versículo 18, dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada. Con usted, esa gloria viene a ser sacerdote junto con Cristo en el milenio. Y de ahí para adelante. Así que puede leerlo también en Hebreos 2, versículo 8 al 10. ¿Qué más puedo decirle? Ahora surge otra pregunta de este día de tan importante de Pentecostés. Puede ser que una persona piense, bueno, ¿cómo? ¿Quiénes son los llamados a la iglesia ahora? ¿Quiénes son? ¿Cómo son llamados? ¿Quiénes son? ¿Cómo llega ese llamamiento? No porque se pare uno a predicar y arrepiéntete y se repite lo que yo digo ahora. No, eso no funciona así. Aunque Dios llamó a 3,000 personas a la iglesia de Dios en su primer día, el crecimiento no ha sido siempre tan rápido. De hecho, Dios dice que la iglesia es una manada pequeña, no enorme, pequeña, y un grupo de primeros frutos de su cosecha. De sus cosechas, porque cada año hay una cosecha. Eso lo podemos ver en Lucas 12. Vamos a ir a Lucas 12 un momentico. Si lo tienen, anótenlo, por si acaso no se me acaba el tiempo. No quiero darle demasiado tiempo porque después se van a aburrir. Y yo quiero que no pidan nada. Lucas 12, y le pido a Dios que les abra su entendimiento. Lucas 12, versículo 32. Y dice aquí, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué te van a dar? El reino. El reino de Cristo. El reino del milenio. Y el reino de toda la tierra. Del cosmos. Lo mismo lo puede leer en Santiago 1:18. Sí, hermano, solo aquellos que Dios el Padre llama, y eso lo ven en Juan 6:44, porque el que llama es Dios Padre. Solamente a esos que Él llama pueden llegar a ser parte de su iglesia ahora. Pero esto no significa que la vasta mayoría de la humanidad esté perdida para siempre. No, porque a través de la propia fiesta veremos que no, que después llama al resto. Como veremos más tarde, Dios tiene un plan, y no se olviden, para llamar a toda persona en el momento más apropiado para ella. Y si uno se puede preguntar, bueno, en todo esto, ¿cuál es el papel de la iglesia en este plan de salvación? ¿La iglesia qué es para usted? ¿Un club? ¿Un club de reunión? ¿Es un club para chisme?
¿Es un club para reunirse y salir a comer juntos? ¿Para qué eso? ¿Para qué? Sí, la iglesia. ¿Para qué usted piensa que la iglesia? Bueno, los miembros llamados ahora a la iglesia de Dios no han sido llamados únicamente para recibir la salvación. Aquí tenemos una responsabilidad. Si usted es llamado y le da ese Espíritu Santo, usted tiene tremenda responsabilidad. Y yo también, no soy el único. ¿Qué pasa? Porque no somos llamados únicamente para recibir la salvación. No, la vida eterna. La iglesia de Dios tiene un papel que desempeñar. ¿Cuál es? Predicar el evangelio del reino de Dios y ayudar a los miembros a prepararse para servir en ese reino. Mateo 24 es una escuelita. Mateo 24 y el versículo 13. Que dice Mateo 24, 13 dice y leo. Mateo 24, versículo 13. Dice aquí. Más el que persevera, y esto se nos aplica a todos. Y si leo el versículo 12 y 11, dice 12, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, y no lo tenemos ya, ¿qué pasa cuando se multiplica la maldad? La caridad, el amor de Dios, el amor de muchos, se resfriará, no de Dios, el de las personas. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué más? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Lo mismo dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, anótenlo y léanlo en su propio tiempo. Así que, hermanos, los miembros de la iglesia no son solo las primicias de este reino, sino también son trabajadores que están preparando para la gran cosecha otoñal. Y cuando tengamos el plan de Dios en su fiesta, vamos a ver cómo se lleva a cabo. Así que tenemos muchas cositas que ver. Y también, no solamente fundó la iglesia de Dios fue fundada ese día de Pentecostés, sino la cabeza de esa iglesia es Jesucristo, Yeshua. Pero, ¿qué más podemos ver en eso? Vemos ya el sermón, vemos cómo se preparan todos, vemos cuál es el papel que la iglesia tiene. Hay que trabajar, tenemos que crecer, tenemos que servirle a Dios en su maravilloso plan que se está desarrollando aquí en la tierra. Bueno, si usted es miembro de la iglesia, se arrepiente, se bautiza, le dan las arras, un poquito de ese Espíritu Santo para que lo desarrolle. ¿Qué consejo le da Dios? ¿Ve a la iglesia para que sea un club? No. Vamos a ir a segunda de Corintios. No sé si lo tengo aquí en el interlineal, me gustaría más. Bueno, en el interlineal lo que tengo es algo que leímos ya, que es Romanos 8, versículos 16 y 17. Sí, se lo voy a leer. Ya lo mencionamos, Romanos 8, 16, 17, pero el interlineal es más fuerte, porque dice, el interlineal dice, Romanos 8, versículos 16 y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio conjuntamente al espíritu de nosotros, el espíritu del hombre, que nos diferencia de los animales. Y da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos engendrados, también herederos. Herederos, sí, de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Porque me hago la cuenta de que no son comparables los sufrimientos del presente siglo o de ahora, con en la gloria que va a ser revelada a nosotros. No, es mucho, es demasiado, es enorme lo que nos va a dar. Por consiguiente, es importantísimo. Bueno, vamos a segunda de Corintios, que es lo que yo quería leerles. Segunda de Corintios, para si tienen una Biblia, versículo 6. Para que sepa cuál es el llamado a la iglesia. No a comenzar, a no crecer. Ya tenemos parte de lo que es. Tenemos que crecer, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que enmendar nuestra actitud, porque tenemos que ser luces en este mundo que está en tinieblas. Vamos a segunda de Corintios 6, lo tengo aquí, y dice así, lo leo de la Biblia que se dio de Reina, segunda de Corintios 6, del versículo 14
al 17. Pero voy a comenzar desde el versículo 13. Dice, pues, para corresponder al propio modo, entre comillas, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os juntéis en yugo con los infieles. Eso es, no te pongas, no te hagas pandillero, no te hagas cómplice de gente que esté con droga, o homosexuales, o lo que sea, el problema que tenga. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Versículo 16. Muy importante. También. Y pregunta, ¿y qué concierta el templo de Dios con los ídolos? Un ídolo puede ser cualquier cosa. Una estatua, una cosa que tú veneras, puede ser el dinero, puede ser una posición, inclusive puede ser un hijo. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Recibiste ese Espíritu Santo? Pues es el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Ya con eso, ya usted tiene ese Espíritu, usted es pueblo, es parte del pueblo de Dios. Versículo 17. Por lo cual, si es así, por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré a vosotros, versículo 18, Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Señor Todopoderoso. ¿Y cómo comenzó toda esta historia? ¿Cómo comenzó toda esta historia? Esta historia bíblica, esta historia de la creación del hombre. ¿Cómo empezó toda esta historia? ¿Cómo comienza? Vamos a Juan 1. Porque aquí tenemos que aprender un poquitico de todo un poco, porque siempre tenemos que ir a la base. Juan 1. Y en Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Si vamos al versículo 14, dice, y aquel verbo, está refiriéndose a Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud, versículo 16, tomamos todos y gracia por gracia. Entonces, ¿qué más? Vamos a ir a Filipenses 2. Nos dice un poquitico más de esto. Filipenses 2. Si no pueden, bueno, anótenlo, Filipenses 2, versículos 5 y 6. Y voy a tratar de encontrarlo aquí en mi Biblia, tengo que tratarla con muy delicadamente. Filipenses 2, versículo 5 y 6. Y dice así, versículo 5. Y aquí nos está instruyendo sobre la unidad con Jesucristo. Filipenses 2, versículos 5 y 6. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Caramba. El cual, este sentir tenía en nosotros también. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, transformando fuerza de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que, ¿qué está diciendo de esto aquí? ¿Qué dice? Que siendo, fíjense, Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, o sea, era igual. Y el propio Cristo dijo, mi Padre es más viejo que yo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que piense bien esto. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, lo voy a leer del interlineal. Primera de Juan 1 y versículo 2. Primera de Juan 1 y leo el interlineal. Dice, versículo 2, dice, bueno, voy a comenzar el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con los ojos de nosotros, lo que contemplamos y las manos de nosotros tocaron, acerca del verbo de vida. Y la vida fue manifestada y la hemos visto, se ve escrito, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y hemos oído, os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y ciertamente la comunión nuestra es con el Padre y con el Hijo de Él, Jesucristo. Y estas cosas, versículo 4, escribimos nosotros para que el gozo de nosotros sea completo. Completo quiere decir habiendo sido completado o cumplido. Ahí lo tenemos, más fácil, más simple, más al punto, más conciso. Más conciso. También ustedes anótenlo y léanlo. Colosenses 1:4 y después Colosenses 10, versículo 23. Pero la pregunta sigue siendo, ya una iglesia, ¿y una iglesia cómo? ¿Qué significa eso? Vamos a dar un pequeño repaso rápidamente, porque el tiempo vuela. Yo sé que la mayoría de las personas piensan que la iglesia es un edificio con un campanario o con una cruz altar. Aún los diccionarios la definen a la iglesia como tal. La gente va a ese edificio todos los domingos, por la mañana. ¿Para qué? Para celebrar el culto religioso. Mas para muchos, probablemente la mayoría, la vida cotidiana se desarrolla sin ninguna influencia de la iglesia. Su mundo no toma en cuenta a Dios sino solamente las cosas materiales. Y lo vemos a diario. Toman las cosas materiales, los intereses personales y la gente. Así que, hermanos, Dios tiene un plan maestro. Vívalo y créalo. Y la iglesia de Dios es parte esencial de ese plan. Usted se arrepiente, acepta a Cristo, le da esas arras a su Espíritu Santo, ya es considerado como un heredero. Y también Dios tiene un plan maestro. Y la iglesia de Dios es parte esencial de ese plan maestro. Para que podamos entender el qué y el por qué de la iglesia, debemos tener en cuenta los sucesos que condujeron a su establecimiento. No podemos perder de vista ¿y quién es Dios? La divina familia creadora. No podemos mirar tampoco el hecho de que Dios se está reproduciendo por medio del hombre. Cada vez que Dios se llama a una persona y Dios lo acepta, porque la persona se convierte, se arrepiente, esa persona viene a ser que hijo de Dios, engendrado. Por consiguiente, Dios se está reproduciendo, está haciendo una nueva familia, no angelical, sino contigo y con los que están. Es importante que lo tengan en mente, porque tenemos que recordar lo que Satanás hizo y quién era. Pero hay algo más que tengo que decirle. Acuérdense que Satanás es el que gobierna el mundo este. Lo dice Dios mismo. Y conservará ese poder del trono de gobernar este mundo, y no lo quitará ya de allí hasta que hubiera un sucesor apto para reemplazarlo como gobernante del mundo, y hasta que ese sucesor hubiese asumido el mando. El primer hombre, Adán, al rechazar al gobierno de Dios, siguió el camino de Satanás. A los ojos de Dios, esta decisión de Adán comprometió a todo el género humano. ¿Hasta cuándo? Hasta la restauración del gobierno divino en la tierra. El hombre podía seguir el camino de Satanás durante 6.000 años. Nos dio 6.000 años. Una semana. Porque el día 7, esos 1.000 años, ese es el milenio. ¿Milenio? ¿Y qué más? Y hasta la segunda venida de Cristo, el milenio, para restablecer el gobierno de Dios. Durante este periodo, este periodo, Dios llamaría a unos pocos y les daría su espíritu a fin de que le ayudaran en los preparativos para el futuro reino. Usted ha sido llamado ahora y lo aceptó. Usted es un futuro rey, un futuro sacerdote. Créalo,
vívalo. Y cuando tenga dificultades piense, no, yo soy hijo de Dios. Y Él me oye. Quizás tenga que aprender alguna lección, pero Él no me va a dar más de lo que yo pueda resistir. Nos está preparando para el futuro reino. Dios escogió a la antigua nación de Israel como su pueblo especial. Correcto. Pero no le prometió su Espíritu Santo, no se lo dio nunca. A los profetas sí, a los reyes, pero al pueblo en general no. Se lo da cuando, el día de Pentecostés, a los judíos que estaban ahí. Y a sus discípulos, de luego. Entonces bien, pero no lo prometió el Espíritu Santo, entonces, aunque sí lo dio a sus profetas y a algunos escogidos. Esto nos lleva a la cronología histórica hasta los tiempos de Jesús, el Mesías, y la fundación de la iglesia, hasta esta fecha de Pentecostés. ¿Y qué pasó? La creación física del hombre empezó con ¿quién? Con Adán y Eva. Adán, el primer ser humano. Pero la recreación espiritual del hombre empezó con Jesucristo, el segundo Adán, quien se hizo apto para reemplazar a Satanás como gobernante mundial, demostrando que él sí acataría el gobierno de Dios y regiría la tierra de acuerdo con la ley divina. Para restaurar el gobierno de Dios en toda la tierra, en todo el cosmos, pero precisamente aquí primero, Cristo necesita un grupo organizado y calificado de seres divinos que le ayuden a gobernar a las naciones. Ese es su futuro. Seres divinos somos los que nos ha llamado, los que nos hemos arrepentido y los que estamos en el proceso de hacer lo que tenemos que hacer, crecer y multiplicarnos y crecer en gracia y en sabiduría y ser un buen ejemplo y guardando todas las leyes de Dios. Entonces, durante su vida mortal habrán rechazado el camino errado de Satanás y se habrán mostrado leales al gobierno y a los caminos de justo de Dios. En el plan supremo de Dios, la iglesia cumple la función de ¿qué? De preparar. Esa es la obligación de la iglesia. No es un club. Y acuérdense que originalmente la iglesia estaban en las casas. Eran grupos pequeños de gente. Y vamos a tener que regresar a eso. ¿Ok? En el plan supremo de Dios, la iglesia cumple la función de preparar aquel grupo dedicado, uno, y organizado de seres divinos, ¿ya? La iglesia, pues, es el instrumento que Dios emplea para cumplir el propósito general de reproducirse a sí mismo. Aquellos a quienes Dios ha llamado a salir del mundo y entrar en su iglesia son engendrados por medio del Espíritu. Y luego nacerán como la familia de Dios, la cual formará el reino de Dios. Maravilloso. Maravilloso. Ustedes pueden estudiar estos detalles porque están revelados en la Biblia, en su palabra. Pero antes de empezar, siempre tenga una Biblia, papel y lápiz, ore antes de comenzar y pídale a Dios que le abra su entendimiento. Y es importante buscar en la Biblia todos los pasajes citados en respuesta a las preguntas y transcribirlos. Si usted hace este estudio, este método, le va a ayudar a retener y repasar las verdades importantes que aprende de la palabra de Dios. Bueno, la iglesia, ¿cómo empezó el mundo de Satanás? No, la iglesia de Dios ha sido llamada ¿a qué? Usted es miembro de la iglesia de Dios, ese que se repitió, le dio su espíritu. Ha sido llamado ¿a qué? 2 Corintios 6, de 14 al 17. A salir de este mundo, amigo. Léalo. Ya lo habíamos leído, creo, 2 de Corintios 6. A ver si lo puedo encontrar rápidamente aquí. Porque es importante. 2 de Corintios 6, del 14 al 17. Anótelo porque no me va a dar tiempo y no quiero alargarlo demasiado, que se aburran y dejen de oír el resto. También aparece en Apocalipsis 18, versículo 4. ¿Y por qué? Se puede preguntar, ¿por qué me manda a salir de este mundo si yo estoy contento aquí? Todos los sábados me voy para la playa, me voy a pachanguear. Si tengo que meter miento, ¿por qué? Si este mundo es una maravilla. ¿Por qué tengo que dejar este mundo? ¿Qué tiene de malo el mundo? Hermano, el mundo nuestro es un mundo de progresos admirables. El hombre ha ido a la luna, ha tomado fotografías de la superficie de Venus, de Marte, de Júpiter y de Saturno. Ha inventado el computador o la computadora, el avión de propulsión a chorro, el transbordador espacial y otras muchas maravillas de la ciencia. Pero el mundo
en que usted vive y yo vivo se caracteriza no solamente por sus avances asombrosos, sino por sus males deplorables, sus penas, sus sufrimientos, sus angustias, la violencia y la guerra. La humanidad se encuentra sumida en un estado de descontento e infelicidad. Entonces, y todo esto comenzó con Dios, no el desastre que está, no, todo comenzó con Dios. En el principio encontramos dos personajes divinos, y lo leímos en Juan 1:1, está el Verbo y Dios, todo comenzó con ellos dos, lo que conocemos como Dios Padre y Dios Hijo. Eran dos que se pueden llamar Dios, la familia divina, o la divinidad. ¿Okay? Ellos tenían vida, y la tienen, vida inherente, eterna, sin principio ni fin, y su oficio era y es crear. Se amaban el uno al otro y vivían en perfecta armonía. También había un liderazgo. Dios dirigía y el Verbo, después lo conocemos como Jesús, hacía lo que Dios le mandaba, como Dios Padre. Y así Dios Padre, por medio del Verbo, que más tarde se convirtió en Jesucristo, creó a los ángeles y todo el universo, incluso la tierra. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, si lo pueden, abran un pequeño espacio. Colosenses 1:16, lo encontramos aquí rápidamente, y dice, empero, bueno, voy a empezar por Colosenses 1:12. Dice, dando gracias al Padre que nos ha hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Así es. Y ese Hijo, versículo 15, el cual es la imagen del Dios viviente, invisible, es el primogénito de toda criatura. Y versículo 16, porque por Él, Cristo, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. ¿Y cómo? Versículo 22, no pensaba leérselo. En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si empero, o sea, sí, empero, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Una palabra profunda. Créala, no me crea a mí, crea lo que dice. Brevemente, y casi para terminar, porque esto pudiera ser mucho más largo, recuerden que en Efesios 2:2 dice que Satanás es el príncipe de las potestades del aire. Transmite por el aire, como la televisión, como el radio, como el teléfono. Ahora, si yo pregunto, ¿cuál es el verdadero propósito de la iglesia, de una iglesia? ¿Cuándo decretó la familia divina que Jesucristo, el segundo Adán, había de venir a pagar la pena por los pecados del hombre? Apocalipsis 13, versículo 8, en la parte final. Apocalipsis 13:8. Y dice así. Y estamos terminando. Apocalipsis 13:8. Hay mucho más que tengo que decirle, pero eso no se puede cubrir en un solo programa. Dice Apocalipsis 13:8. Y más la parte final. Dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Cristo fue desde el principio, ya sabía que iba a tener que morir. Y aquí está hablando
todos los que moran en la tierra que adoraron, y estamos hablando, que había, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Los que no están escritos en el libro de la vida adoraron a quién, a Satanás y a lo que representa. Bien, Cristo fue el cordero que fue inmolado. Y fíjense que desde el principio del mundo. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que Adán tomó la decisión errada, se decretó que el Cordero de Dios moriría por los pecados de toda la humanidad, ahí mismo ya, decretado. Y entonces puedes preguntar, ¿era necesario para cumplir su misión en la tierra que Cristo se mostrara apto para asumir el trono? Sí. Mateo 4, bien fácil que es, Mateo 4, versículo 1. ¿Qué dice Mateo 4, versículo 1? Bueno, es del 1 al 11, anótenlo y búsquenlo. Cuando Cristo venció a Satanás después que se bautizó y lo subió ahí y le ofreció los reinos del mundo, Jesús se mostró apto en ese momento. Ganó para reemplazarlo como gobernante del mundo, porque resistió la tentación del diablo después de ayunar 40 días y 40 noches. Así se hizo apto para reemplazar a Satanás como gobernante del mundo. ¿Empezó Jesús a predicar el evangelio del reino? Pregunto. Sí, Marcos 1, versículo 13 a 15. ¿Llamó discípulos para instruirlos personalmente? Sí, Marcos 1, versículo 16 al 20. Jesús llamó a sus 12 discípulos antes de iniciar la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué los llamó? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, un estudiante. Cristo los escogió. Ellos no lo escogieron a él, como usted no puede escogerlo a él. Usted es escogido por Dios Padre. A Simón, Pedro y a su hermano Andrés le dijo, venid en pos de mí, ¿y qué? Y haré que sean pescadores de hombres. Jesús enseñó y capacitó a los 12 discípulos para que llegaran a ser maestros a fin de estructurar su iglesia sobre ellos. Estos apóstoles serían parte de los cimientos de la iglesia. Serían los maestros de aquellos que Dios llamaría a su iglesia. Pero ninguno se convirtió en miembro de la iglesia hasta que Jesús hubo ascendido al cielo. Hasta que Él subió y después dio su Espíritu Santo, no asistió. Ninguno se convirtió en un miembro de la iglesia. No existía. Y los instruyó personalmente para que después de su conversión espiritual se hicieran maestros y miembros de la iglesia. Cuando Jesús instituyó su iglesia, hermano, ya tenía maestros capacitados. Créanlo. Sin tener el Espíritu Santo todavía. Hay una persona que me preguntó, ¿puede cualquier persona recibir el Espíritu Santo de Dios ahora y convertirse así en un miembro de su iglesia? Sí, Juan 6:44 me lo dice, Dios Padre te llama. No es asunto tuyo, tú no lo buscaste, Él te llama a ti. Juan 6:44 y Juan 6:65. Recuerde que nadie puede ir a Cristo si el Espíritu del Padre no lo trae. Dios el Padre llama a las personas a Cristo y el arrepentimiento, las dos cosas. Romanos 2:4 y 2 Timoteo 2:25. Los discípulos fueron llamados y preparados, ¿para qué? Para que enseñaran a otros. El día de Pentecostés, cuando Dios ofreció su Espíritu Santo, ¿cuántas personas fueron añadidas a su iglesia? Lo leímos en Hechos 2:41. Y se pregunta, ¿añadía Dios a otras personas a su iglesia diariamente? En el versículo 47 de Hechos 2. Aquel día de Pentecostés del año 31, 8 dice que es el año 30, 20, el año no importa. Pero aquel día de Pentecostés, Dios engendró por medio de su Espíritu Santo a unas 3,000 personas. Estas fueron instruidas por los apóstoles. En tiempos apostólicos, el número de miembros convertidos siguió multiplicándose y es posible que haya alcanzado la cifra de 100,000. Cifra a la cual podemos verlo hoy, pero Jesucristo no establecerá el reino de Dios en la tierra hasta que no haya llamado e instruido a muchos más. Los gobiernos de este mundo serán regidos por los santos en el mundo del mañana. Daniel 7. Usted va a ser el que va a regirlo. Daniel 7:18. Daniel 7:22. Daniel 7:27. O Apocalipsis 2. Vamos a ir a Apocalipsis que estamos por ahí cerquita. Apocalipsis 2. Ese es su futuro, el suyo. Cuando usted se arrepiente, cuando es llamado. Y usted no puede buscarlo. Usted es llamado, escogido y seleccionado en este momento. Apocalipsis 2. Y por cierto, Apocalipsis tiene la historia completa de la historia completa de la iglesia de Dios, desde que la fundó el día de Pentecostés hasta cuando regrese Cristo. Y es un libro de enseñanza.
Dice las buenas cualidades y lo que no debes hacer. Hay unas veces que caen muchas veces quieren utilizar las eras de la iglesia para decir que la iglesia tuya está en esta y tal era, ¿no? Todas esas características pueden estar en la iglesia en cualquiera de las eras, pero específicamente en la que él menciona. Así que Apocalipsis, comenté Apocalipsis 2:26. No. Bueno, se me perdió el librito aquí, pero no importa. Ya se lo leí para que lo buscaran. Ahora, los que están siendo capacitados ahora para convertirse en los maestros de mañana van a ser probados por Dios para ver si seguirán obedeciendo al gobierno divino como lo hizo Abraham en el 26:5, como vemos en el Salmo 11, versículos 4 y 5, como vemos en Jeremías 17:10 o en 1 de Pedro 4, del 2 al 13. Los miembros de la Iglesia de Dios, al igual que Adán, tuvieron y tienen que tomar una decisión. Ellos también tuvieron que decidir si seguirían a Dios o no. Luego, al proseguir por el camino de Dios y antes de que nazcan de la familia divina, son probados. Sí, vamos a ser probados en el proceso para ver si nuestra mente, nuestro corazón está realmente con Dios. Es sumamente interesante. Recuerden que cuando él funda su iglesia, su iglesia es un edificio. Recuerden que antes de fundar su iglesia en ese día de Pentecostés, Jesús tenía que subir al cielo, presentarse a Dios Padre y enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que engendrara espiritualmente a quienes el Padre había llamado. Sin embargo, Dios había empezado a llamar a unos pocos desde tiempos atrás para que formaran parte de los cimientos de la iglesia. ¿Quiénes eran? Abraham y los demás profetas. Incluso, sin duda, Abel, Enoc y Noé, pues fueron hombres justos usados por Dios en la preservación o preparación de su reino futuro. De esa forma, el Eterno empezó a echar los verdaderos cimientos de su iglesia por medio de los profetas, de Abraham, Isaac, Jacob y José. A lo largo de los años desde Abraham hasta Cristo, Dios llamó a sus profetas a salir del mundo de Satanás, que es lo que nos está diciendo, y convertirse en parte del fundamento de la iglesia. Tenemos que salir de temor a Satanás. ¿Y quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo Jesús, Efesios 5:23. Hermanos, hay más, no puedo cubrirlo todo. Hay más, hay muchas cosas que hay que mencionar, que hay que explicar un poquitico más, pero hemos sido llamados a un futuro maravilloso. No lo pierda. Tiene ese Espíritu Santo, úselo. ¿Y cómo lo va a usar? Leyendo la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, celebrando su fiesta y aprendiendo de esa fiesta, porque esa fiesta es el plan de Dios. Antes de concluir, quiero darle dos noticias importantes para que oren y lo tengan en mente. Bueno, oren por Israel, porque es increíble que la nación de Dios tenga una fiesta en Tel Aviv donde vayan 250,000 personas, lesbianas y homosexuales. Eso no está en la ley de Dios. Usted puede hacer lo que usted quiera. Y arriba de eso, la banderita que usan, son los colores del arcoíris, para meter la pata más. Ojalá se arrepientan. Ojalá se arrepientan. Y pueden hacerlo. Y si no es ahora, lo harán en el futuro. Hay una noticia que salió en este mes, el día 10. El Mossad, que es la policía, el servicio secreto israelita, judío, ayudó a la inteligencia británica a descubrir un almacén extraordinariamente grande de Hezbollah. ¿Saben dónde? En Londres. No lo sabía, pero seguro que no. Ahora, aquí en los Estados Unidos están pasando cosas muy interesantes. El gobernador Abbott de Texas acaba de firmar una ley controversial. ¿Cuál es? Es importante. Es una ley que protege los derechos, las libertades religiosas, que están garantizadas por la propia ley en los Estados Unidos. Los críticos de esta nueva ley discuten que es discriminatoria
¿Contra quiénes? Contra los LGBT, los lesbianos y los homosexuales. ¿Y por qué? Porque protege, fíjense lo bonito que es esto. Esta ley va a estar en efecto en septiembre 1 de este año, de 2019. Se llama, lo que está salvando a Safe Chick Flick. Eso es un lugar donde venden pollo, pero son cristianos. ¿Okay? ¿Por qué? Esta ley está designada para mantener a ese restaurante, esa cadena de restaurantes, libres de ser blancos de protestas y de gente que va a protestar con una agenda, la agenda que sabemos cuál es. Eso es tremendo lo que este hombre ha hecho. Por otro lado, muy de para California, que no solamente lo que viene es candela, sino que fíjense, California, el gobernador de California, me río porque es ridículo, acaba de firmar una ley, que es la primera ley estatal que va a proveerle a los inmigrantes ilegales los beneficios de salud, todos los beneficios. Todos van a la ruina. A la ruina. Y esta ley, la semana pasada fue cuando llegaron a un acuerdo que iba a ayudar a los extranjeros ilegales de pocos ingresos, sobre todo los adultos entre las edades de 19 a 25, para que obtuvieran los beneficios de salud completos que tienen todos los que han trabajado toda su vida aquí en los Estados Unidos, a través de los programas del Estado del Medicaid. Que no se le vaya a ocurrir a nadie meterse esto aquí, porque eso sería desastroso. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Los iraníes atacaron 2 buques tanques. Uno creo que es japonés, no han dicho que la bandera de quién es. Pero sí retrataron a los comandos iraníes sacando una bomba, como una mina que no había explotado. Hicieron un fuego tremendo. Uno de los barcos, la tripulación tuvo que irse porque se incendió. Eso va a terminar mal. Por otro lado, los de Yemen están enviando drones a Arabia Saudita. ¿Por qué? ¿Usted cree que eso es de casualidad? No. Porque Arabia Saudita en este momento está aliada con los norteamericanos, está aliada con la Liga Árabe, está aliada con Egipto, que es la nación más grande de toda esa área, con un ejército grandísimo. Pero están en contra de quién, los palestinos, y jamás. E Irán, porque los que están atacando los barcos ahí es Irán. Dicen que no, eso va a terminar en una confrontación. Y le van a hundir a Irán 2 o 3 barcos ahí. Pero oren por toda esta cosa, porque nos acercamos a tiempos peligrosos. Y yo veo a la gente que está como una nube. Le estoy advirtiendo para que despierten, porque no quiero que los sorprendan. Porque yo sé que estas cosas no salen por todos lados. Porque la tensión aumenta también en las aguas en China. En Mongolia, recientemente, una pareja murió de la peste bubónica. ¿Por qué? Porque comen ratones. Y todos los animales estos, los que son roedores. ¿Ok? Y murieron después de haber comido carne cruda, sobre todo el riñón de un animal que estaba en cuarentena y dejó a los turistas abandonados en una región remota por días. Las autoridades le han advertido a la gente que no coman las marmotas crudas o su carne, porque puede llevar la peste bubónica. Algunas personas están ignorando estas advertencias porque creen que consumir los intestinos o las partes interiores de un roedor grande es bueno para su salud. Créanlo, no crean, así estamos. Así estamos. Y los niños en Pakistán,
Hay una epidemia de HIV, de SIDA, entre los niños de Pakistán. Está muy depravado ahí. Muy depravado. Y Turquía no se queda muy atrás de todas estas cosas. Porque si se acuerdan bien, los ingleses no querían ir con las tropas turcas en la Segunda Guerra Mundial. Porque las tropas turcas les gusta llevar jovencitos para que les resuelvan los deseos sexuales a los oficiales. No lo sabía, ¿no? Bueno, ya sabe un poquito más. Así que este es el mundo en que vive. Ore por Israel, ore por los gobernantes de este mundo, ore por los Estados Unidos, por el presidente Trump, ore por la nación, porque son tiempos peligrosos. Hemos podido subir mucho, pero quieren destruirnos, porque le estamos pisando los calles a demasiadas instituciones de dinero. Usted puede concebir que un billonario quiera establecer el socialismo aquí en los Estados Unidos. Increíble, pero sí los hay. Y quieren destruir el país. Así que, hermanos, tenemos tanto de qué hablar. Tenemos un mundo en convulsión. La naturaleza está loca por completo. Y son advertencias. Lo de la naturaleza son advertencias para que despertemos. Y volvamos a Dios y a Cristo y le pidamos ayuda. Esa es la verdadera ayuda. Así que, hermanos, más la semana que viene. Porque la semana que viene voy a entrar un poquito más en las eras de la iglesia. Y un poquito más en qué debe tener la verdadera iglesia de Dios. No puede llamarse la iglesia de Juan Pedro, ni la iglesia de los niños de Santo Suárez. Tiene que llamarse o la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. Porque son la cabeza de esa iglesia. Ese es el nombre. Es más, si lo buscan en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Dios que está al lado, no le dice la iglesia de Pedro, ni la de Juan, que fue que recibió ningún mensaje de eso. Y Cristo le puso una organización de maestros, etcétera, y cada uno tiene una función. Y si no están de acuerdo, tiene que dejarla. Porque le dice, lo mismo que se aplica al mundo, se le aplica a una religión falsa. Tienen que predicar las leyes de Dios, tienen que predicar las fiestas de Dios, tienen que predicar la verdad de Dios. Y que Dios está ahí para ayudarlos, no quiere que se pierda a nadie. Y dejar la mentira. La mentira suena fue muy bonita, pero no es verdad. La mentira, fulano se murió, fue para el cielo. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde lo sacaste? Sin Lázaro, el caso más sencillo. Lázaro llevaba muerto 4 días ya, apestaba. Él no le dijo, baja del cielo, sube del infierno, o del limbo, que no existe ninguna de las cosas. ¿Ok? No, levántate de camino, ven. Ese es un tipo de resurrección. Como hubo un tipo de la resurrección futura, cuando Cristo muere en la crucifixión, que está empalado, porque fue empalado. Que hay una resurrección. Hay muchos que lo levantaron y dicen, no, yo me quiero quedar muerto. Un tipo inteligente. Yo me quiero quedar muerto, que me levante después. Así pasó, la Biblia lo dice, léanlo. Eso fue un anticipo. Hay muchas cosas más. Ezequiel 37 y 38 habla de los muertos secos, de los huesos secos. Es un tipo de resurrección. Es para Israel, pero lo mismo que para uno, sí es para el otro. Así que, hermanos, oren, velen, pidan a Cristo que los ayude, que le dé la inteligencia para ver dónde está la verdad. Y practíquela. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse. El único que le pidió a Israel, el único que nos pide, arrepiéntete. Arrepentirse, voy por un camino, digo, este camino es una porquería. No puedo hacer nada con esto. Soy un fracaso. Necesita ayuda y Él te la va a dar. Pero acuérdate que lo que leímos te va a probar. Porque no te va a dar ese poder. Te dio un poquitico el Espíritu Santo y vas aumentando, pero no te va a dar ese poder para que vienes con Jesucristo en el milenio y después al cosmos, si no estás preparado. Y ahí vienen las pequeños exámenes, pequeñas pruebas. Tenemos que tener fe de que no nos va a dar más de lo que podemos llevar. Y no podemos fijarnos en que fulano está pasando una temporada mala, que tiene una crisis política, económica o inclusive de salud.
son pruebas. Pero esas personas tenemos que tener la fe y la seguridad que el único que nos puede sacar de esa prueba se llama Jesucristo. Así que créale, confiéselo, arrepiéntase y nos veremos la semana que viene. Que Dios lo guarde.